Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El primer libro de los Reyes nos dice lo siguiente: en aquellos días partió Elías del monte y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía 12 yuntas. Él estaba con la 12ª. Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima. Entonces dice el libro: Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr detrás de Elías diciendo: déjame ir a despedirme de mi padre y de mi madre, y te seguiré. Le respondió: anda y vuélvate, pues ¿qué te he hecho? Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes, la suya, los ofreció en sacrificio, y con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Vamos a hablar en este rato de conversación con Dios de la virtud del desprendimiento. Vemos aquí, pues ayer nos acordamos, eh, Dios le dijo a Elías que fuera a buscar a Eliseo, que iba a ser su sucesor, eh, para que lo acompañara, para que fuera profeta. Y hoy pues lo vemos como va donde Eliseo y le dice: tú eres el elegido. Y Eliseo acepta. Eliseo acepta. Pero no solamente eso, sino que deja todo por eso. Dice don Juan Luis Lorda: los bienes de la tierra, el dinero, la posición social, el prestigio, tienen una gran capacidad para atraer nuestro corazón, que está hecho para Dios. Una capacidad mayor de la que pensamos. Solo en algunos casos, por ejemplo, en el avaro de los cuentos, esto llega a tener manifestaciones externas aparatosas. Acordémonos de Rico Mapato. O también esa fábula o ese cuento de una señora que se abre una caverna, va con su hijo en brazos, entra en la caverna y lo que oye es: coge todo lo que quieras, pero no olvides lo importante. Y ella empieza a coger todo el oro que había ahí, todo, 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 y le dice: te quedan 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, ahora tienes que salir de la caverna. Y sale y se le ha quedado lo más importante, su hijo. Pues eso es algo que, eh, digamos que es una anécdota, un ejemplo, algo que está ahí, pero digamos que nos puede pasar, que nosotros olvidemos qué es lo importante en nuestra vida. En el caso de Eliseo profeta, pues lo importante era su vocación, su llamada. Dice don Juan Luis: lo normal es que los bienes de la tierra nos avasallen de una forma más sutil, pero no menos eficaz. Por eso el Señor se expresa con tanta contundencia para evitar toda componenda. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero. Y también, quien de vosotros no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. El Papa Francisco, en la bendición Urbi et Orbi,
que nos dio al inicio de la pandemia nos decía: la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestras rutinas y nuestras prioridades. Vamos haciendo examen. Pues no estoy diciendo aquí que el liceo, pues que lo que estaba haciendo el liceo era malo, pero cuando ve cuál es su prioridad, se dedica a la prioridad. ¿Cómo son nuestras agendas? ¿Cómo están construidas? ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Cuáles son nuestras rutinas? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Mis prioridades. Y dice: esta tempestad, sigue el Papa, nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone en descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros cuerpos, de nuestros pueblos, perdón. Todas estas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a toda la adversidad. Ayer estuvimos viendo aquí en la casa un documental el, de Joseph Barron, el obispo de Estados Unidos, en el que pues comentaba una cosa muy, muy diciente, muy grande. Pues este obispo eh, decía, eh, pues, o más bien comentaba, cómo Jesucristo vino a romper con todas las cosas o sea, vino a cumplir primero con las profecías que estaban dadas sobre él, a romper con los enemigos eh, de Roma. Y aunque supuestamente fracasó, porque la cruz era el sitio donde ponían a los enemigos de Roma y tenían que morir allí, crucificados. Y esa era la forma de decir: nosotros vencemos a cualquier enemigo nuestro y el enemigo nuestro va a morir en una cruz. Después, con la resurrección, se da cuenta de que la cruz destroza el imperio. Y una cosa que decía y me impactó muchísimo es cómo, eh, pues, el día de la elección del Papa Benedicto, un cardenal de Estados Unidos, me parece que el de Houston, eh, estaba mirando la elección y mirando hacia las colinas vaticanas y aplaudía, pero miraba hacia allá. Y le preguntaron: oye, ¿y usted qué estaba mirando? Y decía: yo estaba mirando el Circo Máximo, estaba mirando los montes palatinos, estaba mirando cómo César Augusto, el emperador en tiempos de Cristo, supuestamente debía vencer con todo el poder, con toda la sabiduría, con toda la riqueza. Y aquí vemos a un personaje que es representante de Cristo 20 siglos más tarde, el que venció, Jesucristo. Vamos a mirar todos nosotros en qué tenemos puesta nuestra esperanza, en algo que se va a hundir. Estábamos viendo también eh, en estos días un, una película basada en hechos reales de la historia de un austriaco, no me acuerdo cómo se llama, un austriaco en el régimen nazi, católico, que se negó a estar apoyando a los nazis. Y pensaba yo cuando veía eso, también la cantidad de gente, toda, pues
siguiendo a un personaje pues, que, que sigue, desafortunadamente sigue a Nietzsche, el superhombre, se hace super yo, hace una nación por encima de todas las demás y termina la nación destrozada, la nación vuelta a nada. ¿Sobre qué estamos construyendo nosotros? ¿Cuáles son nuestras raíces? Pues si no vamos a decir que vamos a ir a pues que la idea es vamos a las raíces de nuestros pueblos indígenas eh, y a las cosas malas de nuestros pueblos indígenas. Hay muchas cosas buenas. Hablaba también con una persona esta mañana en la que, pues con la que decíamos, hombre, qué buena la cultura japonesa, por ejemplo, pero aquello que es nuestro, el cariño, el preocuparse por los demás, el abrazo, eso no se da ya. Pues, y eso viene pues, de nuestros pueblos, esa preocupación, pues somos un, una especie, somos una familia, somos un clan, somos un, un pueblo, pues también viene de los españoles, etcétera, pero es eso, ¿dónde, sobre qué nos enraizamos nosotros? Ahora que estoy haciendo jardinería, pues uno se da cuenta si una mata se enraiza bien en la tierra es muy difícil sacarla. Si se enraiza entre piedras es muy difícil que se quite. Igual un edificio que esté bien profundo, construido sobre roca, es muy difícil que se caiga. Y el papá seguía diciendo, con esta tempestad se cayó el maquillaje de los estereotipos con que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos, de querer aparentar, y quedó al descubierto, una vez más, esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. Dios no pide a todos los hombres el mismo modo y la pobreza, pero sí nos pide que no permitamos que nuestro corazón haga de los bienes de la tierra su objetivo y los acabe adorando como un ídolo. No podemos hacer que los bienes de la tierra sean ídolos. ¿Cómo comportarnos? Como sucede con todos los aspectos de las éticas, se trata de vivir conforme a lo que descubre la inteligencia iluminada por la fe. Primero la inteligencia y también fe. Dice Christus Vivit, el Papa Francisco. En el Evangelio de Mateo aparece un joven que se acerca a Jesús para pedirle más, con ese espíritu abierto de los jóvenes, que busca nuevos horizontes y grandes desafíos. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Le dice al Señor. Te dice, Señor. Y después, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Entonces dice, ¿cuáles? Y una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. Y dice el Evangelio que se fue porque estaba aferrado a sus riquezas, que seguro que se desaparecieron pronto, porque llegó el Imperio Romano y de Jerusalén no quedó piedra sobre piedra. Dice el Papa, en realidad su espíritu no era tan joven, porque ya se había aferrado a las riquezas y a las comodidades. Él decía de la boca para afuera que quería algo más, pero cuando Jesús le pidió que fuera generoso y repartiera sus bienes, se dio cuenta de que era incapaz de desprenderse de todo lo que tenía. ¿Qué tan generosos somos? ¿Qué tan desprendidos somos? Pues no estoy diciendo que dejemos a la esposa, al esposo, a los hijos botados o que seamos irresponsables. No, pero sí tenemos que ser generosos
En primer lugar, con nuestra patria. ¿Cómo podemos dar más empleo? Generosos, desprendidos de nuestras cosas, de mi ego, etcétera. Dice don Juan Luis, los bienes materiales son instrumentos que nos ayudan a obtener los fines de nuestra vida. ¿Y cuáles son los fines? En primer lugar, encontrar a Dios. Y en segundo lugar, amar. Amar a los demás. Encontrar a Dios y amar a los demás. Pues ya lo he repetido algunas veces. ¿Cómo te comportarías tú, Señor? Pues la fórmula para uno comprar, la fórmula para uno, vaya, miremos en este momento, pues que ahora que tenemos más tiempo, vamos y miremos el armario, vamos y miremos ese armario y miremos qué cosas no usamos. No, es que este es para cuando yo me vaya para el Polo Norte. ¿Y cuándo vamos a ir al Polo Norte? Seamos generosos. Pues obviamente no debemos, pues hay que botar cosas, hay que aligerar cosas, hay que dar cosas y no hay que llenarse y comprar cantidad de cosas. Hay que vivir austeramente, con lo necesario. Hay que huir de la trampa, como si fuese una araña, perdón, hay que huir de la trampa de la riqueza como si fuera una araña que tiende en nuestra vida. Todos los bienes tienen hilillos sutiles que nos atraen, y si no ponemos esfuerzos en cortarlos nos esclavizan. ¿A qué estoy yo esclavizado? ¿Qué no puedo cortar? ¿Qué no puedo vivir sin él? Preguntémonos y pidámosle al Señor, ayúdame a darme cuenta de qué cosas tengo que cortar. En un momento, en Santos de Copas, don José Pedro Manglano dice que nosotros muchas veces decimos, yo dependo de eh, muchas cosas. Dependo de una comida porque si no, no estoy bien, no me doy el tono. Eh, Dependo de si voy al gimnasio o no voy al gimnasio. Dependo. Vamos a pedirle al Señor que nosotros no dependamos tanto de las cosas de aquí, que no estemos eh, tan dependientes de las cosas. Dice, hay personas que sin fiestas y salidas los fines de semana no podrían vivir. Esas personas son dependientes y disfrutarían mucho más que cualquier otra fiesta si no la necesitasen. Entonces, vamos a mirar cómo hacemos para no hacernos tan dependientes.
dice, ¿cuántas veces nosotros, eh, dice, vi- mm, sugerencia de un decálogo, beber disfrutando de cada copa, ya bebáis, ya comáis, hacedlo todo para gloria a Dios, aconseja San Pablo. Decía, beber con clase, no da igual un vaso de plástico que uno de cristal, una sólida pieza de hielo que un granizado deshelado, un buen whisky que un líquido que serviría de matarratas. No beber una gota de más de las que me permiten amar y estar pensando en los demás. No se trata de medir, de saber si esto es pecado o no es pecado. Lo que nos impide amar no nos interesa. Dedicar el tiempo y el dinero a los demás, sobre todo a los desfavorecidos y a las personas, dedicar el mismo tiempo a los demás que a las fiestas. Estaría enfermo un corazón que todas las semanas dedicase horas a sus fiestas y casi ninguna a los necesitados. Con el tiempo acabaríamos egocéntricos e insustanciales. Y bueno, ya continúa, pero quería mirar eso. ¿Cómo hacemos para quitarnos esos hilillos sutiles? Esos dependo de tomarme una copa de vino para estar contento. ¿Y por qué? Si dependo de eso, mejor no me tomo nada. Tenemos que quitarnos esas dependencias o esas independencias que son eh, cosas que no van. Dice Ricardo Yepes Stork en su libro de Fundamentos de Antropología. Se dijo que la miseria es la falta de bienes y recursos económicos, jurídicos, culturales, políticos, afectivos, morales y religiosos, y que se caracteriza en ella porque el hombre y se caracteriza en ella el hombre y que se caracteriza porque en ella el hombre no es libre, pues al estar sometido a una dinámica material inexorable y ciega no puede crecer. Entonces, primero, falta de recursos económicos, pero también culturales. ¿Cuánto le dedicamos nosotros a nuestra cultura, a nuestra formación? Recursos afectivos, recursos morales, recursos religiosos. Y sigue Ricardo Yepes. Pobreza y miseria no, son conceptos semejantes, pero no iguales, porque es más fuerte y gráfico el segundo, pues denota el estado en que el hombre se deshumaniza, es decir, queda sometido a una dependencia esclavizante respecto a los escasos bienes que le permiten subsistir. Por tanto, se animaliza en cuanto le resulta imposible pensar en siquiera permitirse necesidades superiores de tipo cultural. Ser miserable es ser esclavo de las primordiales necesidades humanas, verse sometido, constreñido a reducir la vida a satisfacer estas y no otras. Pues es lo que se hace en regímenes comunistas. Se le lleva a ser esclavo de las prioridades necesarias, de las primordiales necesidades humanas, viéndose constreñido a reducir la vida a satisfacer estas y no a buscar otras. Y sigue, es la miseria el estado en que el hombre se siente y se vive a sí mismo en la forma de una materia que solo tiene necesidades de materia. Quien de hecho la siente se limita a sostenerse como puede en la vida. Pero también podríamos decir, yo soy miserable en mi vida espiritual si dependo solamente de los bienes. Tengo muchas cosas, pero no hago lo que tengo que hacer. Sigue don Juan Luis Lorda. Hemos de esforzarnos en ver a los bienes materiales como instrumentos. Nuestra casa es el hogar donde se realiza la vida de familia. Es instrumento para la vida de la familia. Por tanto, tiene que estar bien. El carro es un instrumento de trabajo y de descanso.
Este modo de ver las cosas nos previene contra el espíritu de lujo, es decir, el amor a los bienes por sí mismos, porque son muy apreciados o muy caros. Y el Papa nos prevenía a los sacerdotes y a los religiosos allí en Medellín y a los familiares. Con esto hubo un aplauso espectacular, me acuerdo allí en la plaza de eventos, ya no es de toros, sino de eventos en Medellín. Lo dije ya en otras ocasiones y lo quiero repetir como algo que es verdad y es cierto. No se olviden, el diablo entra por el bolsillo, siempre. Esto no es privativo de los comienzos. Todos tenemos que estar atentos porque la corrupción en los hombres y en las mujeres que están en la iglesia y en todas partes empieza así, poquito a poquito. Luego, nos lo dice Jesús mismo, se enraiza en el corazón y acaba desalojando a Dios de la vida propia. No se puede servir a Dios y al dinero. Jesús dice, no se puede servir a Dios a dos señores, o sea, dos señores, como si hubiera dos señores en el mundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Jesús le da categoría de señor al dinero. ¿Qué quiere decir? Que si te agarra, no te suelta. Será tu señor desde tu corazón. Vemos aquí cómo Eliseo, volvemos otra vez, pues tiene esas puntas de bueyes, ve su cometido y deja las puntas y se va donde tiene que estar. Hace lo que tiene que hacer. No tiene su corazón. Tu Señor nos dijiste, allí donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Cuáles son mis tesoros? ¿Cuáles son mis riquezas? ¿De qué me tengo que desprender? Lo importante es que está Dios, lo importante es que hay plata, lo importante es que hay salud, lo importante es que, ¿qué es lo importante en mi vida? ¿Qué es lo prioritario? Lo primero, lo segundo, lo tercero. Concluimos este rato de oración acudiendo a María, nuestra Madre, pidiéndole a ella, ayúdanos, Madre nuestra, queremos vivir como verdaderos hijos tuyos, sin tener el corazón apegado a los bienes de la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.